Nada, las invito y los invito a que se puedan acercar. Queremos tener una interesante conversación en torno a la principal ave, ¿cierto?, de nuestro país. Así que, bueno, yo ya en la previa he aprendido mucho, así que espero que también ustedes puedan hacerlo. En primer lugar, yo me quiero presentar. Soy Macarena Morales, soy periodista, soy editora del área de CNN Futuro. Y lo digo así porque es el área donde nos gusta empujar conversaciones en torno a lo que viene. Y uno de los temas que a nosotros nos preocupa profundamente son los temas que tienen que ver con la naturaleza y el medio ambiente, porque sabemos que son justamente conversaciones del futuro. Y quiero presentar también a quienes me acompañan. El día de hoy está Eduardo Pavés, director de la Unión de Ornitólogos de Chile. Bienvenido. Gonzalo Barriga, académico de la Universidad de Chile. Bienvenido, Gonzalo. Y Rafael Asenjo, encargado nacional de fauna del SAC, con quienes vamos a tener esta conversación. Y antes de eso, me indican que tenemos un video, algo inspirador también, para que podamos arrancar con esta conversación. Bien, pues, tomen asiento ahora, el esfuerzo ahí para que todos pudiéramos ver, ¿cierto?, este video que nos muestra algo que sabemos que está, pero que no siempre está tan cercano desde lo visual aquí en la ciudad. Yo les había adelantado, ¿cierto?, ahí en bambalinas, que quisiera preguntarles desde lo más básico, partiendo para saber en qué estado se encuentra hoy el cóndor andino. ¿En qué estado se encuentra? Aló, aló. Gracias, Macarena. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Bueno, el cóndor, cóndor de los Andes, como dice su nombre, se distribuye a lo largo de toda la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, su situación es bastante heterogénea, dependiendo del país donde vive. En Venezuela se extinguió, en Colombia está al borde de la extinción, en Ecuador también está muy complicado, en Perú y en Bolivia hay un poco más, y el grueso de la población mundial de cóndores está en Chile y en Argentina. Tenemos afortunadamente todavía una cordillera muy despoblada, abrupta, con recursos para la alimentación del cóndor, con una corriente Humboldt muy rica en recursos marinos, y eso hace que hoy día Chile y Argentina cumplan un rol fundamental porque tienen la mayor parte de la población del mundo. A nivel mundial, el cóndor está declarado como una especie vulnerable por la UICN, y en Chile está declarado como una especie cercana a la amenaza. Eso significa que si es que los factores que están operando, las presiones que están operando sobre la población continúan, en el corto tiempo sería una especie que estaría amenazada de extinción. Como yo les dije que esta conversación iba a fluir en la medida que vaya avanzando, es imposible no preguntarles porque tenemos, ¿cierto?, lo decíamos, a la academia, tenemos al mundo público también con el SAC, donde cuando uno, y esto es pedestre, pero cuando uno va a otro país, los controles del SAC no son como en Chile. Y uno dice, bueno, por algo, ¿cierto? Es que tenemos un organismo que se encarga de eso. Yo sé que eso es otra cosa, pero en el fondo hay una institucionalidad distinta. ¿Y qué hacemos nosotros, ¿cierto? ¿O qué hemos hecho para que al menos nuestro estado, en comparación con los otros, sea mejor en referencia al cóndor? Y lo mismo desde la academia, que nos entrega finalmente los conocimientos para poder poner en valor este ejemplar. Bueno, antes que todo, hola a todos, muchas gracias. Agradecer a Ladera Sur por la invitación. Eduardo habló muy bien de la clasificación hoy día. Hoy día, desgraciadamente, en Chile, desde el punto de vista normativo, hay dos clasificaciones paralelas. Estamos trabajando ya en el corto plazo para aglutinar y homologar la clasificación. La legislación que protege las especies de fauna chilena en Chile es la
mal llamada desde mi punto de vista la ley de caza, ¿ya? La ley de caza señala que el cóndor está declarado como vulnerable en sus poblaciones entre la región de Arica y el Maule, ¿ya? Entre el Ñuble y Puerto Montt está declarado como una especie escasamente conocida o rara, ¿ya? Y para las poblaciones de Aysén y Magallanes, fuera de peligro. Esa clasificación se va a homologar a casi amenazada, que es la clasificación que hoy día corresponde por el Reglamento de Clasificación de Especies. Hoy día estamos en una transición un poco, hasta hace un par de meses atrás se publicó la tan anhelada ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un servicio que viene el SBAP, exactamente, un servicio que viene a complementar y a terminar un poco de darle el paraguas y le da un brazo operativo al Ministerio de Medio Ambiente con sus atribuciones, y en el marco de aquello estamos ya trabajando desde hace bastante tiempo atrás, pero ya con la publicación de la ley mucho más de manera energética, en las coordinaciones, ¿ya? Entre lo que va a ser las funciones del SBAP y en este caso las funciones del Servicio Agrícola y Ganadero en cuanto a la protección y conservación de la fauna silvestre nacional. Y respecto, bueno, a la academia, es importante lo que ustedes realizan porque generan conocimiento y cuando se genera conocimiento uno pone en valor, ¿cierto?, la importancia que tiene en este caso el cóndor para los distintos ecosistemas. Y lo pregunto porque quiero saber cuál es la relevancia que tiene, la función que cumple el cóndor y por qué es tan importante, ¿cierto?, que salga del estado de vulnerabilidad. Bueno, complementando la primera pregunta... Acércate un poquito más. Complementando la primera pregunta, yo creo que es importante recordar que Chile es una especie de zoológico natural. Estamos en los pocos lugares donde estamos rodeados por una cordillera, océano Pacífico, un clima desértico y un clima antártico. Entonces eso nos da condiciones súper interesantes para el cuidado de la fauna. Tenemos fauna súper específica. Con respecto a la academia, nosotros nos dedicamos a hacer vigilancia de patógenos en animales, principalmente animales voladores. En este caso, influenza, uno de los que más hemos perseguido, coronavirus hemos perseguido, y creemos que el anticiparnos es algo que nos permite buscar soluciones, políticas públicas y diseño de soluciones. En nuestro caso particular, los carroñeros, en este caso obviamente el cóndor, es uno de los animales que se dedica a ser el reciclador natural. Él come carcasas de animales que se murieron por algo, se infectaron por algo, y las recicla eliminando los patógenos presentes en ese lugar. Aunque hay posibilidades de que eso se mueva a través del mismo cóndor, es una muy buena forma de detener una transmisión de patógenos. Entonces, el mejorar el estado de salud o estado sanitario de un cóndor es altamente relevante a nivel ecológico para el control de patógenos, por ejemplo, en el lado de la academia. ¿Y qué amenaza epidemiológica hoy día tiene el cóndor? Porque estás hablando de la influenza aviar, ¿cierto? ¿Y es hoy día una amenaza, por ejemplo, a los cóndores que están en la cordillera chilena? En este caso hay algo súper clave. Los influenza aviar normalmente está presente en los animales silvestres voladores, en todas las aves. Y los carroñeros, principalmente como el cóndor, tienen un sistema inmune, tienen un sistema digestivo que los protege de estos patógenos. Lamentablemente acaba de aparecer una nueva variante, un nuevo patógeno de influenza aviar que está matando carroñeros. Es una mutación. Claro, es un virus que estaba desde el 95 y ha tenido cambios que son azarosos, y estos cambios han producido que ahora pueda ser patógeno y pueda eliminar y sea letal para aves silvestres, como por ejemplo buitres, escúas, han habido petreles gigantes, hay un montón de animales que son carroñeros que han muerto por esto. Entonces, aún no hay datos de cóndor infectados, pero sí de otros carroñeros, entonces la posibilidad que se infecte es altísima. Rafael, ¿tú querías complementar algo respecto, ¿cierto?, de esta posibilidad de que la influenza aviar o la gripe aviar pudiera llegar a los cóndores? Si es que hay un protocolo, o existiera, o pudiéramos construir un protocolo, si es que pudiera llegar a haber un positivo en algún cóndor. Es bien complejo el tema, es bien complejo. El SAC declaró ya por noviembre del año pasado la entrada oficial de influenza aviar de alta patogenicidad al país, ¿ya? Situación que se mantiene hasta el día de hoy. Chile está declarado hoy día libre de influenza aviar de alta patogenicidad, pero en planteles industriales, ¿ya? El circuito natural silvestre se está dando.
Mortalidades tenemos bastante menos, ¿ya? Eso quiere indicar que las poblaciones silvestres donde se están moviendo o han generado ya sus propios anticuerpos como vacuna natural, ¿ya? Estamos monitoreando desde ya hace un mes la llegada de las migratorias por la zona norte del país, las migratorias que vienen desde el hemisferio norte. No me atrevería a decir qué va a pasar en estos meses que vienen, ¿ya? Sí tenemos el reporte del hemisferio norte que la contraestación fue bastante menos, las mortalidades en fauna silvestre fueron bastante menores que la temporada anterior, ¿ya? Y por lo tanto eso puede hacernos inferir, entre comillas, un poco y ayudarnos a pretender, y ojalá así sea, que la afectación de nuestra fauna, particularmente aves, ¿ya? En Chile hasta la fecha llevamos 47 especies de aves silvestres afectadas por influenza aviar, ¿ya? Más toda la afección obviamente de lo que es la producción y las aves de estos patios. Lo que conversamos delante es cómo hacer frente a esto. La influenza aviar siempre ha existido en su circuito silvestre, ¿ya? Esto sí efectivamente corresponde a una variante de alta patogenicidad con una alta mortalidad, un bajo periodo de incubación, ¿ya? Pero como seres humanos tenemos ahí una discusión, y los epidemiólogos particularmente, de si tenemos que intervenir en el ciclo silvestre, cómo lo intervenimos, ¿ya? El trabajar con fauna silvestre no es llegar y vacunar, por ejemplo, ¿ya? Las poblaciones silvestres no son poblaciones bajo manejo. No sabemos cómo esas vacunas potencialmente podrían reaccionar, cómo van a reaccionar con el virus circulante, vamos a generar una nueva mutación, etcétera. Por lo tanto, hoy día lo que fundamentalmente ha trabajado la autoridad sanitaria, el Servicio Agrícola y Ganadero, es suplementar o ayudar al rol que tiene el cóndor en la naturaleza, que es esto de remover carcasas y así bajar la carga viral en el medio ambiente y con eso disminuir la cantidad de virus circulante para ayudar a que no haya mayor contaminación de susceptibles. Eduardo, te quiero sumar a la misma conversación en torno a esto de si intervenir o no la fauna silvestre, qué hacer, ¿cierto? Hoy día el cóndor aquí no tiene la amenaza de la gripe aviar, pero pudiera ser, por lo que estoy escuchando, una posible amenaza porque finalmente, como se come la carcasa, podría ahí mismo adquirirlo. Sí, bueno, el cóndor, sin lugar a dudas, no está libre de las infecciones de influenza aviar. De hecho, el cóndor de California, que es como el hermano del cóndor andino, una especie que estuvo al borde mismo de la extinción, y en la década del 80 hubo que capturar los últimos veintitantos ejemplares que quedaban porque no había ninguna garantía que estos ejemplares pudiesen sobrevivir. Entonces ahí hubo toda una polémica respecto de si se capturaban o no se capturaban esos animales. Finalmente se capturaron, gracias al cóndor andino, que fue un modelo a seguir para reproducción en cautiverio en diferentes zoológicos de Estados Unidos, principalmente en San Diego. El cóndor de los Andes fue el modelo que se utilizó en el cóndor de California. Empezaron a hacer reproducción en este cóndor. Se gastaron millones y millones de dólares en un programa de reproducción en cautiverio. Se empezaron a liberar cóndores de California. Hoy día ha vuelto el cóndor de California a grandes superficies. Sin embargo, se han encontrado los ecologistas, los científicos, con el gran problema que se están muriendo decenas de cóndores de California por la influenza aviar. Entonces, eso es un indicador. Nosotros tenemos poblaciones silvestres infectadas con influenza aviar y por lo tanto no se puede descartar que el cóndor también pueda ser víctima de ello. Ahora, ¿por qué deberíamos preocuparnos? ¿Por qué deberíamos proteger a los cóndores? Bueno, hay varias razones. Primero, porque sí, porque el cóndor es un elemento más. Exactamente, el cóndor es un elemento más dentro del sistema, porque sí. Él tiene tanto derecho como nosotros y como todos los demás seres vivientes a vivir acá, y por lo tanto hay que hacer todos los esfuerzos posibles porque él siga permaneciendo en este planeta durante todo el tiempo que sea necesario y que la naturaleza diga que tiene que estar. En segundo lugar, es un símbolo muy importante desde el punto de vista cultural. Todas las culturas andinas lo han venerado de diferentes formas. Está presente en todo el arte andino. Hoy día está presente en nuestro escudo nacional. Además, ecológicamente hablando, es un eslabón súper importante porque, como decía Gonzalo, son los basureros, son los limpiadores. Es de la familia de los catártidos. Catartes significa limpiar. Los fármacos catárticos son los que hacen vomitar, limpiar el sistema digestivo. Y los catártidos son los limpiadores. Y si es que ellos no están presentes en el ecosistema, estamos en problemas.
Así que hay muchas razones por las cuales hay que protegerlo. Y además, el cóndor en particular es una especie tremendamente sensible a cualquier factor que aumente su mortalidad natural. ¿Por qué? El cóndor es un típico animal megafauna del Pleistoceno. El cóndor es un elemento más dentro de toda la fauna pleistocénica, y los grandes animales del Pleistoceno tenían algunas características. De partida son animales grandes, se reproducen muy poco, el cóndor pone un huevo cada 2 o 3 años, recién a los 8 años aproximadamente alcanza la madurez sexual, la mortalidad natural del cóndor es bajísima, bajísima, por lo tanto cualquier factor de origen humano que aumente esta mortalidad por sobre los niveles tan bajos que son los que deberían tener, la población se va a pique y es muy difícil que se recupere. Por lo tanto, especialmente Chile y Argentina, que hoy día son la reserva global de cóndores a nivel americano, tiene que trabajar para evitar cualquier caída poblacional de la especie. Y hoy día hay muchas amenazas. ¿De qué muere entonces el cóndor? Bueno, hoy día muere de envenenamiento. Eso, ¿cómo podemos evitar eso? Y ahí le vamos a preguntar al Saga el tiro que está haciendo al respecto. Bueno, es una problemática muy compleja. Hay mucha gente en el campo que utiliza el veneno para defenderse de perros asilvestrados y al final entre comillas, es un daño colateral que puede matar a muchos cóndores. Choques con líneas eléctricas. Hoy día hay una fiebre del hidrógeno verde, creación de parques eólicos. Los grandes planeadores como los cóndores son víctimas número 1 en parques eólicos. Entonces hay una serie de factores y la falta de alimento también es un factor que se nota principalmente en la zona central de Chile. Hoy día tenemos congregaciones inmensas de cóndores en rellenos sanitarios porque no tienen que comer en invierno en la cordillera. Los valles han sido prácticamente todos ocupados, las zonas de invernada de la ganadería se han ocupado, la ganadería extensiva está tendiendo a disminuir y desafortunadamente no tenemos poblaciones de guanacos suficientes como para soportar estas poblaciones de cóndores, sino que dependen de la ganadería extensiva. Entonces hay una serie de factores que hacen que el cóndor esté complicado y nosotros, aun cuando no está en peligro, no podemos darnos el lujo de que llegue a esa situación. Tenemos que actuar antes y por eso que tenemos una serie de iniciativas de diferentes organizaciones que están preocupadas por la conservación de esta especie antes de que sea tarde. Vamos a hablar del proyecto, pero nos dejaste tirados varios eslabones de partida, muchas reflexiones, porque finalmente todos queremos avanzar a la descarbonización, pero nos estamos preguntando dónde estamos poniendo esos parques eólicos y a quién estamos perjudicando. O sea, ya es una gran pregunta, sobre todo porque nos antecedió un panel que tenía que ver justamente con la energía y la transición energética. 2 preguntas, el SAC. Al tiro preguntarle, bueno, ¿qué se hace? Porque si finalmente mueren por envenenamiento, si se puede regular eso o no, y al tiro le pregunto a la academia, ¿cuáles son los riesgos entonces que tiene el cóndor si es que está buscando, por ejemplo, alimento en los vertederos? Sí, Eduardo describió muy bien hoy día las amenazas del cóndor. La principal causa hoy día es intoxicación, envenenamiento. No por causas directas, bien lo dijo también Eduardo, fundamentalmente por envenenamiento de carcasas de vacuno o ovino por parte de ganaderos, para tratar de alguna manera controlar una problemática que ya tenemos encima y muy importante, que es el tema de los perros. ¿Ya? No quiero hablar de perros asilvestrados, perros con dueño, son los perros, son jaurías de perros que están afectando el medio natural, tanto a las comunidades agrícolas como a la fauna silvestre. Nosotros estamos en una fuerte campaña comunicacional y de educación a las comunidades desde siempre, ¿ya? Hace un par de años que la estamos reforzando justamente por el tema del tema de los ataques de perros, porque no solamente dañan o buscan dañar al perro. Bien lo dijo Eduardo, los daños colaterales fundamentalmente lo que hemos encontrado son efectivamente perros muertos, pero también zorros, cóndores, jotes, ¿ya? Y microfauna que se va a alimentar de esas carcasas envenenadas. Tenemos que avanzar en la educación, en el entendimiento, en la convivencia. ¿Y eso se puede fiscalizar, señor? Sí, pero comprenderás que es súper difícil fiscalizar. O sea, nosotros llegamos fundamentalmente a través de las denuncias. Muchas veces hay denuncias ex ante, o sea, alguien con algún grado de conciencia nos avisa que alguien puso algún animal envenenado y cumplimos con atender la denuncia y retirar esa carcasa. Pero muchas veces, la mayoría, llegamos después. ¿Ya? Nos encontramos con animales moribundos y ahí está la coordinación con los centros de rescate y rehabilitación, que hacen un enorme
pega, pero llegamos a contratar hechos. ¿Ya? Hoy día es un delito aquello, se denuncia a Fiscalía, quien instala las investigaciones correspondientes, pero insisto, tiene que ver con un tema también de tratar la educación y además en paralelo hacernos cargo del tema de los perros en el medio silvestre, que no es un tema menor. Te había planteado una pregunta sobre justamente los riesgos que tiene, ¿cierto? Si es que efectivamente no tiene, en la época de invierno nos explicaba, ¿cierto? Que es donde él no tiene finalmente dónde alimentarse y está llegando a lugares distintos, como por ejemplo vertederos, desde el punto de vista como epidemiológico. Corre riesgos, ¿no? O sea, claro, una de las ventajas que tienen estos carroñeros que tienen unos super sistemas inmunes y tienen unos sistemas digestivos súper poderosos, entonces tienden a controlar cosas, pero nosotros hemos detectado bacterias resistentes a antibióticos humanos, hemos encontrado una variedad de virus que no están asociados a aves, sino que probablemente a los animales que se comen, entonces claro, está expuesto constantemente a patógenos que podrían ser peligrosos. Los vertederos le entregan un montón de cosas, patógenos, microplásticos, un montón de elementos que podrían ser peligrosos y perjudiciales, pero es súper difícil de controlar. Tú no puedes controlar que un animal que vuela se mueva de un lugar a otro, entonces la verdad es que no tenemos una forma en este momento de controlar, solo hacer vigilancia epidemiológica para saber a qué atenernos. Hablaban de la cooperación, ¿cierto? Decíamos que finalmente, y parece que en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las soluciones tienen que ser empujadas entre todas y entre todos. No puede quedar ningún actor fuera de esto, ni el mundo público, ni el mundo privado, ni aquellos que hacemos consumo consciente, ni la academia. Todos tenemos que empujar la solución. Y ahí es que quisiera justamente conversar sobre este proyecto Manku. Primero, preguntarles de qué trata y luego vamos desgranando un poquito más el proyecto. Sí, bueno, el proyecto Manku es un nombre que viene de Manque, que significa cóndor en mapudungún, y Kuntur, que también significa cóndor en quechua. El proyecto Manku es un proyecto relativamente reciente, que en realidad es un nombre, porque el proyecto Manku, la fortaleza que tiene es la asociación de una serie de organizaciones privadas y públicas en torno a la conservación del cóndor. El cóndor quizás sea una de las especies que permite de mejor forma este tipo de asociaciones porque motiva muchísimo. Nosotros, de hecho, en el centro de rehabilitación, gracias a los cóndores, muchas veces conseguimos recursos para los demás pajaritos, entre comillas, que no generan tanta atracción. Por lo tanto, para nosotros el cóndor es un caballito de batalla y bajo los 3 metros de envergadura de las alas del cóndor, él puede hacer sombra a muchos otros pajaritos que no tienen la imagen tan potente y el carisma. Claro. Exacto. Entonces, gracias al cóndor, nosotros pretendemos dar el mensaje de conservación de la naturaleza en el sentido más amplio posible. Él está en la pirámide, en la punta de la pirámide es el gran carroñero y bajo las alas del cóndor hay muchos otros organismos vegetales y animales y también seres humanos que integran un sistema, por ejemplo, la ganadería, que es muy importante en ciertas zonas y el cóndor depende hoy día de la ganadería. Y este proyecto Manku hoy día está conformado por la Fundación Filantropía Cortés Solari a través de su Fundación Meri, Rewilding Chile, cuyo centro de operaciones está en la Patagonia, ¿sí? La Unión de Ornitólogos de Chile, que tiene el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, que en el fondo es el principio de esta cadena que muchas veces se ocupa de la rehabilitación de los cóndores y que cada una de estas organizaciones participa en sus diferentes etapas de rehabilitación. El Servicio Agrícola y Ganadero, como representante del Estado, aportando también la Corporación Nacional Forestal a través de sus áreas silvestres protegidas, la Universidad de Chile, la Academia, en fin, una serie de organismos que confluyen en este llamado proyecto Manku, que es una buena excusa para trabajar todos juntos por la conservación biológica y cultural, porque también el cóndor tiene un elemento cultural que es muy importante destacar, conservar y relevar. Cuando nosotros hacemos liberaciones, normalmente tratamos de hacer que confluya el interés de conservación biológica, pero también el interés de conservación cultural. Así como hay una crisis de extinción biológica, también hay una crisis de extinción cultural. Y la riqueza cultural de un país es tan importante como la riqueza biológica y desde ese punto de vista en el cóndor confluyen esos dos elementos que son tremendamente importantes. La misma pregunta te quiero hacer a ti desde el SAC, porque el rol que cumplen en el proyecto. Fundamentalmente apoyo. No,
contamos con coordinaciones tanto fundamentalmente con el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, con el CRAR. ¿Ya? Es una gran institución, ¿ya? Socios desde hace muchos años. Nosotros los apoyamos y ellos nos apoyan a nosotros como servicio. Digo, hacen una gran tarea porque el Estado hoy día, y es una discusión que tenemos que dar también, no se hace cargo de la rehabilitación. ¿Ya? Estamos tratando de hacernos cargo del rescate hoy día, pero la rehabilitación no. Y están los centros de rescate y rehabilitación, que son en su mayoría instituciones de índole privada, ONG, fundaciones, que hacen ese trabajo por el Estado. ¿Ya? Y yo siento ahí un deber, y aquí hablo a título personal, de que tenemos que apoyar en lo que más podamos. Son fundamentales en esta cruzada de atender la fauna, recuperarla y poder liberar, que es un poco lo que la cadena que hablábamos. Y fundamentalmente eso, apoyar. Hemos trabajado en conjunto en algunas liberaciones, trabajamos codo a codo todos los días de la semana, 24/7, con el Centro de Aves Rapaces. Llegan aves rapaces desde Arica, Antofagasta, Coquimbo, la zona metropolitana, Aysén, hemos traído al centro, y por lo tanto la gran tarea es de ellos, y nosotros tenemos un debe ahí, el Estado, digo yo. ¿Cómo lo ves tú desde la academia y cómo ves el proyecto también? Bueno, nuestra conexión directamente con el proyecto está asociada a ver el estado sanitario del cóndor. Ya. Entonces, algo que podría ser muy interesante es que nosotros encontramos que algunos cóndores tenían anticuerpos contra influenza aviar. Entonces, esto significa que algunos se estaban infectando. Y en base a este brote que hubo ahora, nosotros empezamos a investigar si tenían algún tipo de protección a nivel de sistema inmune contra este influenza aviar de alta patogenicidad. Y tenemos un porcentaje esto estamos hablando de un número de cóndores pequeños que está más asociado a los que están en el CRAR, que fue lo que pudimos trabajar en colaboración con Eduardo. Pero hay un grupo que es más o menos un tercio de estos cóndores que tienen una protección, parece, innata contra este mismo virus, que podría estar asociada de cierta forma a que no tengamos todavía casos. Eso sería una buena noticia, así que es concluyente. Es una buena noticia. Sería un riesgo menos. Claro, estos son datos preliminares porque este virus hace poco que pudimos empezar a trabajar con este virus, entonces tuvimos que diseñar nuevas estrategias para poder hacerlo, y ahora tenemos todos estos datos que deberían reflejarse en un artículo que queremos sacar a final de año ya en base a esta muestra. Que tú nos vas a compartir a todos nosotros. Que lo voy a compartir. No, que no salga acá porque todavía son datos sin publicar. Bueno, con embargo. Oye, quisiera preguntar por el proceso práctico, ¿cierto?, del proyecto y de la rehabilitación, ¿cierto? El SAC tiene un rol, después decías tú que el Estado no se hace cargo de la rehabilitación, pero sí del rescate. Entonces, ¿cómo es el proceso? Cuando se encuentra un ejemplar, ¿en qué condiciones? ¿Cuáles son las posibilidades de que efectivamente la rehabilitación sea óptima para luego, ¿cierto?, poder hacer la liberación? Y luego les quiero preguntar por el GPS. A ver, fundamentalmente se trabaja a partir de denuncias. ¿Ya? Nosotros, el SAC tiene funcionarios en terreno, pero... ¿Y hay algún lugar en Chile en particular donde vengan más denuncias o pasa a lo largo de todo Chile? ¿Denuncias en general en fauna silvestre? No, ¿Sí? De Arica a Magallanes. Sí. Para que tenga una idea, más o menos, prepandemia teníamos alrededor de 3.800 atenciones de denuncia al año. ¿Ya? Esas son más o menos 10 atenciones de denuncia al día a nivel nacional. ¿Ya? Muchas de ellas terminan con ejemplares en centros de rescate y rehabilitación. Algunas de ellas, los ejemplares, por las condiciones en que son encontrados, corresponde aplicar la eutanasia humanitaria. Como te digo, trabajamos fuertemente con los centros de rescate y rehabilitación. Nosotros tenemos implementado un sistema de, por así decirlo, primera atención, ¿ya? Pero los animales requieren muchas veces atenciones a largo plazo, fundamentalmente cóndores. Muchas veces llegan cóndores envenenados, ¿ya? Que logramos revertir. Cóndores polluelos o juveniles que se caen de los nidos y la gente los toma, ¿ya? Y los entrega o llama al servicio porque se los llevó, lo cual el especialista me podrá rebatir después, pero muchos de esos cóndores es mejor dejarlo en el ambiente. Los papás van a seguir alimentándolo, ¿ya? Pero si lo toma y te lo lleva, obviamente ese cóndor está obligado a ir a un centro y hacer toda una terapia que
que los especialistas conocen muy bien y que aspiramos a ir liberando en un corto periodo de tiempo, que no es un corto periodo de tiempo, ¿ya? Es un trabajo bien a largo plazo, ¿ya? Y después, ¿cómo termina eso? Bueno, de nuevo en una coordinación con los centros, cuando ellos dan el visto bueno de que el animal está en condiciones, definimos los lugares en conjunto, ¿ya? Y toda la logística, la coordinación, en este caso para el traslado y la liberación acorde a los ejemplares. No sé si tú querés... Yo quiero aquí hacer la pregunta a dos especialistas. Entonces, si es que, por ejemplo, un ejemplar joven se cae, ¿cierto?, del nido, va a depender de la gravedad de la lesión. ¿Cuál es la ¿qué es mejor? ¿Dejarlo ahí para que los padres lo sigan alimentando y pueda tenerse un ciclo natural? ¿O que finalmente el ser humano intervenga con los avances que la ciencia le ha permitido, incluso la medicina veterinaria? Sí, bueno, esa es una situación bien complicada porque los cóndores pasan 6 meses desarrollándose en el nido. Un pichón de cóndor demora 6 meses. A los 6 meses sale de su nido. Quiero decirlo, criado por madre y padre. Criado de igual por manera, madre, padre, hay que pareja, decirlo. monógamos, se reparten todas las labores del hogar. Los dos incuban, los dos crían al pichón con mucho cariño. Y bueno, ese pichón pasa 6 meses desarrollándose en el nido. Sale una bola de plumón incapaz de volar. Entonces es bastante frecuente que se encuentren pichones de cóndores que están en perfectas condiciones y siendo cuidados por sus padres, pero en condiciones complejas, sobre todo, por ejemplo, en el sur de Chile, donde hay mucha zona boscosa, llueve mucho, es frecuente que estos pichones recién salidos de los nidos estén emboscados, que no puedan salir de ahí, siempre vigilados por sus padres. Y la gente se encuentra esos pichones y con la mejor intención del mundo los toma, los lleva a los carabineros, al SAG, y ahí se corta el vínculo con los padres y empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Además, el cóndor tiene un vínculo de harto tiempo con sus padres. Por supuesto, no, y no solo eso, sino que a veces cuando son pichones más chicos, el ser humano con la mejor intención los alimenta y se empieza a generar un vínculo con el ser humano, que cuando son chiquititos el pájaro se impronta con el ser humano, es decir, él a través de la imagen humana la asimila como si fuera su propia especie, y ese es un proceso muy difícil de revertir y casi nunca se puede revertir. El cóndor se cree persona, ¿ya? Y si es que no es eso, el cóndor se habitúa con mucha facilidad. El cóndor es un animal muy inteligente, capta rápidamente los patrones, las conductas de la gente, sabe reconocer y diferenciar unas personas de otras y se hace amigo de la gente. Y eso imposibilita muchas veces que estos cóndores sean devueltos a su ambiente natural. Entonces, cuando nosotros recibimos pichones, lo primero que tenemos que evaluar, ¿este pájaro está acostumbrado a las personas o está improntado con el ser humano? Es decir, se cree persona. Y eso se dilucida rápidamente en la conducta que tiene él hacia uno. Si te trata como su papá, estamos muy mal. ¿Ya? Si solamente está acostumbrado contigo, podemos empezar a hacer ejercicios de rechazo para convencerlo que nosotros somos muy malos, que no puede confiar en nosotros y que más vale guardar distancia. ¿Qué razones tenemos? Que alguna razón tiene, claro. Entonces, esos pichones, una vez que están bien, se integran a una gran bandada, en una gran jaula, en donde aprenden a establecer vínculos con otros cóndores. Como dije al principio, los cóndores son muy jerárquicos. Los machos adultos son los que mandan. Después vienen los machos juveniles, después las hembras adultas y después las hembras juveniles. Y esa jerarquía, que puede parecer muy machista, es la que funciona en el mundo de los cóndores. Y es importante que estos pichones aprendan a establecer estos vínculos y a respetar a los mayores y a tener el orden en la carroña. Cuando vemos que están socialmente bien, cuando vemos que están fuertes, se trasladan a una jaula en la montaña, en donde van a permanecer 2 meses más en una jaula en aislamiento humano, siguen sus vínculos entre los cóndores, reciben visitas de cóndores de vida libre que los van a visitar, establecen incluso vínculos con cóndores de vida libre y después de esos 2 meses se liberan. Y ahí empieza otra larga etapa que es el seguimiento de los cóndores, y para eso nosotros contamos muchas veces con el apoyo de la tecnología, que aun cuando yo soy bastante antitecnología en general, no me gusta la tecnología, creo que la tecnología es un arma de doble filo, sobre todo en estos tiempos. Sin embargo, en este aspecto en particular nos ha ayudado muchísimo, porque los cóndores se mueven en ambientes muy abruptos, largas distancias, y es casi imposible seguirlos. Entonces los transmisores de radio que les ponemos en un ala y el transmisor satelital que les ponemos en la otra nos permite, por una parte, verificar que realmente se esté integrando de forma adecuada a su sistema, que esté aprendiendo a conocer el territorio, que esté volando con otros cóndores, que esté reconociendo las condoreras, que los otros cóndores lo van a ir llevando y alejando del sitio de liberación.
Y por otra parte nos da información valiosísima respecto de los patrones de movimiento de los cóndores, que tienen un componente individual. Cada cóndor se mueve a su manera, pero también hay diferencias regionales. Los cóndores que liberamos en Aysén se mueven de diferentes formas que lo hacen los cóndores de la zona central. Entonces esta cuestión es una aventura larga, ardua, apasionante, que involucra mucho esfuerzo, mucha gente, muchas organizaciones en pro de una causa tan linda como la conservación y la protección de estos individuos. En el fondo uno se preocupa del individuo, pero que ese individuo representa una especie. Oye, apasionante. Y además la naturaleza tiene sus códigos y claro, cuando uno de pronto de forma genuina quisiera intervenir, finalmente desde la ignorancia no lo hacemos bien. Yo te quiero preguntar, justamente porque a través, ¿cierto?, de lo que nos acabas de contar hemos conocido socialmente un poco más al cóndor, pero tú has dicho que el cóndor además tiene un sistema inmune especial, que tiene un sistema digestivo especial. ¿Y cuáles son sus características que lo permiten entonces adaptarse a las distintas inclemencias que tiene la cordillera a lo largo del norte hasta el sur? Porque socialmente se adapta de una manera distinta, pero biológicamente también. Yo puedo hablar desde la parte de los patógenos. O sea, nosotros sabemos que tiene un sistema inmune reforzado, que eso es evolutivo. Probablemente los cóndores o carroñeros que no sobrevivían se morían cuando comían algo infectado. Entonces esto es como una evolución darwiniana. Ahora, con respecto al sistema digestivo, tienen un sistema digestivo que es mucho más ácido que el de nosotros y que de muchos animales. Entonces eso tiende a romper todo lo que come, lo puede transformar en energía, pero lo rompe, no permite que lo infecte. Y esa figura es lo que está ahora influenza saltando, esa posibilidad de poder entrar en el sistema. Y dijiste por ahí que los antibióticos humanos no son resistentes a los antibióticos. En la microbiota, como todos tenemos microbiota de bacterias en el cuerpo. Estas millones de bacterias, claro, que recibimos. El cóndor tiene exactamente, lo único que tiene una representación mucho más grande porque tiene de todos los animales que se come también. Entonces, dentro de esa microbiota nosotros hemos encontrado bacterias que pertenecen, que tienen resistencia a antibióticos que usamos nosotros, y hemos encontrado virus que son de otros animales, probablemente de cosas que se comen. Y que no le afectan. Y que claro, lo que nosotros hemos visto no lo afectan. Los cóndores que nosotros usamos son los del centro de rehabilitación. Entonces, tú cuando llegó al centro de rehabilitación a estudiar, ¿cierto? Aquellos patógenos, estamos a 10 minutos. Ay, ya, vamos a apurar, estoy súper entretenido. Aquellos patógenos que lo afectan son generalmente entonces aquellos que vienen no de la naturaleza, el envenenamiento. En este caso yo creo que Eduardo probablemente puede contestar mejor esto, pero la causa principal es envenenamiento. Claro. En este caso los patógenos tienden a tener, el cóndor tiende a tener como una protección extra contra este tipo de patógenos, no se enferma. Pero con lo que pasa actualmente es que sí se está enfermando, o sea, sí se están enfermando otros carroñeros, entonces no quiero hacer pensar que el cóndor no se va a enfermar. Y cuando dices actualmente, ¿te refieres a cómo sobrepoblamos los lugares donde habitaba él naturalmente? ¿O la crisis climática? ¿O todas las anteriores? Todas las anteriores realmente. O sea, de hecho hay un concepto que se ocupa mucho, que es una salud. Entonces es entender, ya no solamente nos dio COVID porque había murciélagos, sino que ellos tenían el patógeno, nosotros los contactamos. A todos les interesa vivir lo más arriba posible, más cerca del cerro, y después se impresionan porque tienen un puma en la calle o tienen un cóndor puesto en el balcón. Entonces esa intervención en la zona, en los nichos ecológicos de ellos, hace que nosotros interaccionemos con ellos y empieza la figura desde el otro lado. Entonces nosotros podemos hacer zoonosis reversa, que se llama cuando pasamos patógenos a los animales, o puede ser hacia nuestro lado, cuando empezamos nosotros a recibir patógenos de estos tipos de animales, porque son los que normalmente no nos contactamos. O sea, no deberíamos tener una relación tan directa con un cóndor o con un puma, lo deberíamos ver de repente, pero no que esté en una calle, no que esté en un balcón, a eso me refiero. Entonces la pregunta es, ¿cuánto impacta la crisis o el cambio climático a los cóndores? Y si es que le está afectando y le está impactando. Ya algo dibujabas tú en la respuesta, pero ¿es así? Le pregunto al resto de los... Bueno, la crisis o cambio climático, bueno, crisis desde el punto de vista humano, ¿sí? Un cambio puede ser una crisis dependiendo de cómo el ser humano vea las cosas. Yo creo que aquí hay un problema principalmente porque hoy día está el grado de intervención
de la naturaleza de los sistemas están tan presionados que un cambio climático que a lo mejor podría no haber generado muchos problemas porque la fauna y la flora tienen la capacidad de adaptarse a estos cambios en mayor o menor medida, hoy día está la presión, la fragmentación, las poblaciones son tan bajas que estos cambios pueden generar impactos muy importantes. Desde el punto de vista del cóndor, hoy día el cóndor depende, yo diría que por lo menos en la zona, yo diría que en todo Chile, básicamente de ganadería extensiva. Y la ganadería extensiva está en peligro de extinción. Y está en peligro de extinción por razones sociales, por razones económicas, por razones principal y también por razones climáticas. Hoy día la ganadería extensiva en la zona central, en todo lo que es el norte chico, está súper presionada por la crisis climática, por la sequía, por la falta de lluvia. Entonces, en la medida que la pradera natural se ve afectada, que las transhumancias se ve afectada, que tengamos cada vez menos ganado, la esperanza es que vuelvan los guanacos, pero eso va a tomar su tiempo. Entonces la caída de la ganadería extensiva es mucho más rápida que el retorno del guanaco, que probablemente va a ocurrir. Pero esa transición en que el guanaco va a volver y la ganadería va a tender a desaparecer es muy preocupante porque lo único que limita de forma natural las poblaciones de grandes carroñeros como los cóndores es la oferta de alimento. Si tienen poco alimento, ellos se reproducen muy poco, porque como son animales que viven muchísimo, un cóndor puede vivir 60, 70 años perfectamente, y por lo tanto para él no es ningún problema pasar 10 años sin reproducirse, porque además su mortalidad es muy baja. Pero si esto ya llega a un caso extremo, estas poblaciones van a tender a disminuir. Afortunadamente, en la vertiente argentina todavía hay poblaciones importantes de guanaco que nos dan una esperanza para que nuestros cóndores vayan a comer al otro lado y vuelvan a lucirse acá y para que nosotros los disfrutemos. Perfecto. ¿Tú quieres aportar algo respecto a la crisis o cambio climático al Estado? Más que puntualmente con eso, un poco que lo comparto plenamente lo que señala Eduardo, pero además la amplitud del ámbito urbano, ¿ya? La parcelación no manejada, la falta de conectividad de ambientes, que hace que disminuyan presas naturales del cóndor y se tiene que ver subvencionado, por así decirlo, particularmente en la zona central por la ganadería, nos está generando un grave problema, ¿ya? Desde varios puntos. Eso que los cóndores efectivamente en la zona central se están alimentando de vertederos es porque no tienen carcasas naturales en el medio ambiente y obviamente buscan alguna fuente de alimento. Que se alimenten de una fuente humana como un vertedero, podrán comprender que ahí puede comer desde efectivamente contaminantes como bacterias, virus, plástico, potencialmente desechos de cualquier tipo, ¿ya? Me refiero a desechos puntualmente hospitalarios. Hemos tenido infecciones con sospecha de anestésico, por ejemplo, por mal manejo de empresas controladoras de plagas que botan en lugares no autorizados los productos del control y por lo tanto esos son carroñados por, en este caso, cóndores y provocándoles la muerte. Eso, yo creo que la planificación y un gran desafío que tenemos como país y como Estado es la planificación territorial. ¿Ya? Estamos dejando a nuestra fauna sin espacio, nos estamos comiendo el espacio, ¿ya? Somos un país largo pero angosto, ¿ya? Con muchos kilómetros cuadrados, pero que lo estamos poblando todo, ¿ya? Y por lo tanto la fauna se está desplazando hacia lugares de menor calidad y buscando recursos alimenticios para poder sobrevivir. La última pregunta. Les voy a regalar un minuto, 30 segundos a cada uno porque quiero un mensaje final, una reflexión respecto a el futuro del cóndor, desde sus distintas miradas. No tengo tiempo, así que 30 segundos para cada uno. Ahora ya. Al menos en nuestro caso, yo sí creo que nosotros somos un parásito obligado en esta situación, entonces tenemos que controlarlo. El cambio climático no creo que la naturaleza lo hubiera podido controlar de alguna forma si nosotros no impactamos tanto en esto. Entonces, por favor, apuntar a la conciencia, apuntar a tratar de disminuir la huella de carbono y tratar siempre de hacer conservación y cuidar a los animales. No solo al cóndor, sino que a todos, ojalá toda nuestra fauna es una fauna muy particular y exquisita. Gracias. Perfecto.
Bueno, ¿qué esperamos para el cóndor? Que sus poblaciones se mantengan viables y vayan en incremento. Que nos demos cuenta, y muy bien lo dijo Eduardo, lo bonito y lo especial que es la especie y que con esas grandes alas protege y cubre a muchas especies por abajo, en la punta de la pirámide, y por lo tanto cualquier acción ¿ya? Que vaya en apuntalar, en mejorar, en apoyar la conservación, la protección y el aumento de las poblaciones silvestres de cóndores nos va a ayudar a proteger la fauna en general. Yo bueno, del cóndor no espero nada en realidad. Yo espero que los cóndores sigan siendo cóndores. Yo lo que espero es que el ser humano le haga un clic en la cabeza y que en particular nosotros como chilenos tomemos conciencia del privilegio que tenemos de convivir incluso sobre nuestra ciudad, porque los cóndores vuelan sobre Santiago, el privilegio de convivir con un representante de la fauna del Pleistoceno que es una maravilla, que representa no solamente un baluarte biológico, sino que también cultural. Y por lo tanto lo que yo espero es que nosotros valoremos lo que tenemos y ya es hora que atinemos, porque estamos bien perdidos en realidad. Bueno, yo creo que todas y todos nos vamos, ¿cierto? Con hoy día tenemos una relación, todos los que hemos aprendido, distinta con el cóndor y que eso también se pueda multiplicar. Así que Eduardo, Gonzalo, Rafael, gracias por la conversación. Y gracias por invitarme también a ser parte y poder también aprender. Insisto, todos nos vamos, me imagino, con una mirada distinta y de eso se trata. Ya nos vamos a relacionar entonces. Entonces, ¿cómo hacerlo para evangelizar y más y más? Gracias, que estén muy bien.